Las 4 de la mañana en el Valle Central de California llegaban como una promesa dolorosa para Lucía Morales. A los 32 años, con 7 meses de embarazo y el cuerpo marcado por 3 años de trabajo incansable en los campos agrícolas, cada amanecer representaba otra oportunidad de acercarse a su sueño, reunir el dinero suficiente para traer a Estados Unidos a su esposo Miguel y a sus 2 hijos pequeños, Sofía de 6 años y Mateo de 4, que habían quedado en Michoacán esperando el milagro de la reunificación familiar. Lucía se levantaba en la oscuridad de la pequeña habitación que compartía con otras 3 mujeres inmigrantes en una casa deteriorada del barrio latino de Fresno. Sus compañeras de cuarto, todas trabajadoras agrícolas como ella, dormían profundamente después de jornadas de 12 horas bajo el sol implacable de California. Pero Lucía había desarrollado un reloj interno, que la despertaba antes que cualquier alarma, porque sabía que cada minuto extra de trabajo significaba $1 más cerca de su familia. ¿Puedes imaginar el sacrificio de una madre embarazada trabajando en campos bajo el sol abrasador, solo para reunir dinero y traer a sus hijos? Comenta qué sientes al pensar en mujeres como Lucía, y suscríbete para escuchar más historias que honran el coraje de las madres inmigrantes que lo sacrifican todo por sus familias. En el espejo roto del baño compartido, Lucía se miraba cada mañana y veía el rostro de una mujer que envejecía más rápido de lo que debería. Su piel morena, antes suave como el terciopelo, ahora estaba curtida por el sol y marcada por líneas de preocupación que no deberían existir en una mujer de 32 años. Sus manos, que una vez habían sido delicadas cuando trabajaba como secretaria en Morelia, ahora estaban llenas de cicatrices, callos y heridas que nunca terminaban de sanar completamente. Pero lo que más dolía a Lucía no eran las marcas físicas del trabajo agrícola. Era su vientre de 7 meses, que crecía día a día con una vida que no conocería a su padre, hasta que Lucía pudiera reunir los $8,000 que el coyote pedía para traer a Miguel y a los niños de manera segura. Cada mañana, Lucía se ponía el mismo uniforme de supervivencia, jeans desgastados que ya no le cerraban completamente debido al embarazo, una camisa de manga larga para protegerse del sol, un sombrero de paja que había comprado en una tienda de segunda mano, y su delantal de trabajo, una pieza de tela que había sido blanca alguna vez, pero que ahora estaba permanentemente manchada del polvo rojizo de los campos californianos. A las 5 de la mañana, Lucía salía de la casa y caminaba las 6 cuadras hasta la esquina de Van Ness Avenue, donde un autobús escolar amarillo reconvertido recogía a los trabajadores agrícolas del barrio. El autobús manejado por don Roberto, un hombre de 55 años que había sido deportado 2 veces pero siempre regresaba porque tenía 7 hijos ciudadanos americanos, era el vehículo que transportaba los sueños y las esperanzas de 40 familias latinas hacia los campos que alimentaban a Estados Unidos. Durante el viaje de 30 minutos hacia las plantaciones, Lucía se sentaba siempre en el mismo lugar. Tercera fila del lado derecho, junto a la ventana. Apoyaba su cabeza contra el vidrio frío y miraba pasar el paisaje de California. Casas suburbanas donde vivían las familias que consumían las frutas y verduras que ella cosecharía ese día, pero que jamás podrían pagar con su salario de trabajadora agrícola. A su lado se sentaba siempre Esperanza, una mujer de 45 años de Oaxaca que había dejado a 4 hijos en México y llevaba 5 años trabajando para reunir dinero para traerlos. Esperanza y Lucía habían desarrollado una amistad silenciosa, se entendían con miradas, se apoyaban mutuamente durante las jornadas más difíciles y compartían la misma herida invisible de ser madres separadas de sus hijos por la necesidad económica. ¿Cómo amaneciste, mija?, le preguntaba Esperanza cada mañana. Bien, gracias a Dios, respondía Lucía, aunque ambas sabían que bien era una palabra relativa cuando hablaban de mujeres embarazadas trabajando en condiciones que ningún ser humano debería enfrentar. Los campos donde trabajaba Lucía pertenecían a Sunset Valley Farms, una empresa agrícola que proveía fresas, lechugas y tomates a las principales cadenas de supermercados de la costa oeste. Era una operación masiva, 2,000 acres de cultivos perfectamente organizados en filas infinitas que se extendían hasta el horizonte, irrigados por sistemas de riego que costaban más que todo lo que Lucía ganaría en 10 años. El contraste era brutal.
la tecnología más avanzada para maximizar la producción, pero condiciones laborales que parecían sacadas del siglo XIX para los trabajadores que hacían posible esa producción. Lucía trabajaba en la sección de fresas, lo que significaba pasar 10 horas diarias agachada, recogiendo frutos rojos bajo un sol que convertía los campos en hornos al aire libre. Con 7 meses de embarazo, cada movimiento era una lucha contra la gravedad, contra el dolor de espalda, contra las náuseas que el calor intensificaba. Pero Lucía había desarrollado una técnica que la convertía en una de las mejores trabajadoras de Sunset Valley Farms. Sus manos se movían con una precisión mecánica, seleccionando solo las fresas en el punto exacto de maduración, llenando las canastas con una eficiencia que impresionaba incluso a los supervisores más exigentes. Esa mexicana embarazada recoge más fresas que 3 hombres juntos, había comentado una vez John Peterson, el supervisor anglo de la plantación, sin saber que Lucía entendía suficiente inglés para escuchar el comentario. Lucía no se sintió ofendida por el comentario, al contrario, se sintió orgullosa. Cada fresa que recogía era una pequeña inversión en el futuro de sus hijos. Cada canasta llena era un paso más cerca de tener a Sofía y Mateo en sus brazos otra vez. Durante el descanso del mediodía, cuando el sol de California alcanzaba su punto más cruel y la temperatura subía a más de 100 grados Fahrenheit, los trabajadores se refugiaban bajo lonas improvisadas que proporcionaban una sombra escasa pero preciosa. Lucía se sentaba en el suelo, con la espalda recargada contra una caja de madera, y abría su lonchera, 2 tacos de frijoles, una manzana y una botella de agua que rellenaba cada mañana en la casa. Era la misma comida todos los días porque era la más barata que podía preparar, y aún así tener energía para trabajar. Pero lo más importante de su lonchera no era la comida, era el sobre manila arrugado que guardaba en el fondo, protegido por una bolsa de plástico. Dentro del sobre estaban las fotografías de Miguel, Sofía y Mateo. Fotografías que había traído de México 3 años atrás y que ahora estaban descoloridas por el tiempo y las lágrimas. Cada día durante el descanso, Lucía sacaba las fotografías y las miraba como si fuera la primera vez. En una de ellas, Sofía tenía 4 años y sonreía mostrando un diente que se le había caído. Ahora tenía 6 y había perdido más dientes, pero Lucía no había estado allí para ver esos momentos. En otra fotografía, Mateo tenía 2 años y estaba aprendiendo a caminar. Ahora tenía 4 y corría por todas partes, pero Lucía solo conocía esas travesuras a través de las videollamadas de WhatsApp que podía hacer los domingos, cuando había wifi gratis en el centro comunitario. Pronto, mis amores, susurraba Lucía a las fotografías. Mami está trabajando muy duro para traerlos aquí. El problema era que pronto se había convertido en 3 años, y cada mes que pasaba hacía que la reunión familiar se sintiera más lejana en lugar de más cercana. Los otros trabajadores habían comenzado a notar la dedicación extrema de Lucía. Mientras otros tomaban descansos adicionales, se escondían en el baño portátil para escapar del calor, o faltaban los lunes después de un fin de semana difícil. Lucía nunca faltaba, nunca se quejaba, nunca reducía su ritmo de trabajo. Esa mujer es de hierro, comentaba Felipe, un hombre de 40 años de Guatemala que trabajaba en la misma fila que Lucía. Está embarazada de 7 meses y trabaja más que todos nosotros. Es que tiene mucha necesidad, respondía Carmen, una mujer de 50 años que había conocido la historia de Lucía. Quiere traer a su familia de México. Pero no todos admiraban la dedicación de Lucía. Había un trabajador en particular, un hombre estadounidense llamado Brad Williams, de 35 años, que había sido contratado por Sunset Valley Farms como una especie de conexión cultural entre los supervisores anglos y los trabajadores latinos. Brad hablaba español básico, conocía las dinámicas del trabajo agrícola y supuestamente servía como intermediario para resolver conflictos. Al principio, Brad había mostrado interés genuino en la historia de Lucía. Se acercaba a ella durante los descansos, le preguntaba por su embarazo, mostraba curiosidad por su familia en México. Lucía, agradecida por la amabilidad de alguien que hablaba inglés y podía ayudarla si tenía problemas con los supervisores, había compartido algunos detalles de su vida con él.
Le había contado que estaba juntando dinero para traer a su esposo y sus hijos. Le había mostrado las fotografías de Sofía y Mateo. Le había explicado que trabajaba tantas horas extra porque cada dólar adicional la acercaba a su meta de $8,000. Brad había escuchado con aparente simpatía, había hecho los comentarios apropiados sobre lo difícil que debía ser estar separada de sus hijos, había elogiado su dedicación al trabajo. Pero lo que Lucía no sabía era que Brad estaba luchando con sus propios demonios financieros. Había perdido su casa en una ejecución hipotecaria el año anterior. Estaba divorciado y pagando pensión alimenticia, y veía cómo una mujer inmigrante embarazada ganaba más dinero que él por trabajar más horas y con mayor eficiencia. La envidia es un veneno que se infiltra lentamente en el alma. Brad comenzó a resentir el éxito relativo de Lucía, a cuestionar por qué ella podía trabajar tantas horas cuando él, como ciudadano americano, debería tener prioridad. Comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre los trabajadores mexicanos que vienen aquí a quitarnos el trabajo, ignorando convenientemente que él jamás habría aceptado trabajar en los campos antes de su crisis financiera. El punto de quiebre llegó en una tarde de julio particularmente brutal. La temperatura había alcanzado los 105 grados, y varios trabajadores habían tenido que parar por agotamiento por calor. Pero Lucía seguía trabajando, moviéndose lentamente debido a su embarazo avanzado, pero manteniéndose productiva mientras otros se refugiaban en la sombra. John Peterson, el supervisor, había comentado, si todos los trabajadores fueran como esa mujer mexicana, esta operación sería 3 veces más eficiente. Brad escuchó el comentario y sintió que algo se rompía en su interior. Esa noche, en su departamento de una habitación, se sentó frente a su computadora y navegó hasta la página web de ICE. Había una sección para reportes anónimos sobre trabajadores indocumentados. Brad sabía que Lucía no tenía papeles porque ella misma se lo había mencionado durante una de sus conversaciones, explicándole por qué no podía simplemente traer a su familia de manera legal. Lucía había confiado en él esa información, pensando que la compasión humana protegería su confidencia. Con dedos temblorosos, Brad llenó el formulario, trabajadora indocumentada en Sunset Valley Farms. Mexicana, embarazada, aproximadamente 32 años. Trabaja bajo el nombre de Lucía Morales. Sé con certeza que no tiene documentos legales. Apretó el botón enviar y inmediatamente sintió una mezcla de satisfacción vengativa y culpa profunda. 3 días después, a las 2 de la tarde del martes 25 de julio, cuando el sol convertía los campos de fresas en un infierno de metal líquido, 3 camionetas negras con las siglas ICE pintadas en los costados se detuvieron en la entrada de Sunset Valley Farms. Lucía estaba agachada entre las filas de fresas, con su delantal empapado de sudor y su vientre de 7 meses haciendo que cada movimiento fuera una lucha contra la gravedad. Sus manos, marcadas por años de trabajo agrícola, se movían con la precisión mecánica que había perfeccionado durante 3 años de labor incansable. El sonido de las puertas de las camionetas cerrándose resonó por los campos como disparos. Los trabajadores levantaron la cabeza, reconociendo instintivamente el sonido que todos temían más que a las víboras o las tormentas, la llegada de la migra. «Hice», gritó alguien desde la fila más cercana a la entrada. El pánico se extendió por los campos como fuego en pasto seco. Trabajadores corriendo en todas direcciones, algunos escondiéndose detrás de tractores, otros saltando cercas, muchos simplemente paralizados por el terror de ver que su peor pesadilla se materializaba bajo el sol implacable de California. Lucía trató de levantarse rápidamente, pero su vientre de 7 meses la traicionó. Se las arregló para ponerse de pie, pero el movimiento brusco la hizo tambalear. Esperanza, que trabajaba a su lado, la sostuvo del brazo. «Lucía, vámonos», le dijo Esperanza con urgencia. «Tenemos que correr». Pero ya era demasiado tarde. 8 agentes federales vestidos con uniformes negros, cascos y chalecos antibalas habían rodeado la sección donde trabajaba Lucía. No habían venido por una redada general, habían venido específicamente por ella. «Lucía Morales», preguntó el agente líder, un hombre alto de ojos fríos que leía el nombre de una lista impresa. Lucía sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor.
Su vientre de 7 meses se contrajo con lo que podría haber sido una contracción de estrés, y sus manos temblorosas se movieron instintivamente para proteger al bebé que llevaba adentro. «Soy yo», murmuró con voz apenas audible. «Tiene una orden de deportación inmediata. Coloque sus manos detrás de la espalda, por favor», suplicó Lucía, y su voz se quebró como el vidrio. «Estoy embarazada de 7 meses. Mi bebé no es nuestro problema», respondió el agente con una frialdad que helaba la sangre. «Voltéese». Los trabajadores que no habían logrado escapar formaron un círculo silencioso alrededor de la escena, presenciando algo que los marcaría para el resto de sus vidas. Una mujer embarazada de 7 meses siendo tratada como una criminal peligrosa por el delito de trabajar para mantener a su familia. Las esposas de metal brillaron bajo el sol de California como joyas de pesadilla. Cuando se cerraron alrededor de las muñecas de Lucía, el sonido metálico resonó por los campos como el cierre de un ataúd. Lucía comenzó a llorar, no el llanto dramático de las telenovelas, sino las lágrimas silenciosas de alguien que ve su mundo destruyerse, y no puede hacer nada para detenerlo. «Mis hijos», murmuró, «tengo que traer a mis hijos de México». «Ya no es su problema», dijo el agente empujándola suavemente hacia las camionetas. Felipe, el trabajador guatemalteco, no pudo contenerse más. «Esa mujer no es una criminal», gritó. «Esa mujer trabaja más duro que cualquiera de nosotros, está embarazada». «Retrocedan», ordenó otro agente. «Esto es un asunto federal», pero los trabajadores no retrocedieron. Se acercaron más, formando un escudo humano de solidaridad alrededor de Lucía. Hombres y mujeres que conocían el sacrificio, que entendían lo que significa dejar familia en México para buscar una oportunidad en Estados Unidos, que reconocían en Lucía su propia lucha diaria. Carmen, la mujer de 50 años, comenzó a rezar en voz alta: «Dios te salve María, llena eres de gracia». Otros trabajadores se unieron a la oración, creando un coro de voces latinas que se elevaba hacia el cielo azul de California como un himno de protesta. Lucía caminó hacia las camionetas con la dignidad de una reina, a pesar de las esposas, a pesar del embarazo, a pesar de la humillación. Su delantal, empapado de sudor y manchado con el polvo rojizo de los campos, ondeaba ligeramente con el viento caliente del valle. Cuando llegó a la camioneta, se volteó para mirar una última vez los campos donde había trabajado durante 3 años. Vio las filas infinitas de fresas que había cosechado, los surcos donde había derramado sudor y lágrimas, el lugar donde había construido el sueño de reunirse con su familia. En ese momento, vio a Brad Williams parado a unos 50 metros de distancia, observando la escena con una expresión que mezclaba satisfacción y culpa. Sus ojos se encontraron por un segundo, y Lucía entendió inmediatamente quién había sido el Judas que la había traicionado. No dijo nada, no gritó, no lo maldijo, simplemente lo miró con una tristeza profunda que era más devastadora que cualquier insulto. Brad desvió la mirada, incapaz de sostener la conexión visual con la mujer embarazada que había condenado por envidia. Lucía fue ayudada a subir a la camioneta negra. A través de la ventana tintada, pudo ver a sus compañeros de trabajo formando una línea humana de protesta silenciosa. Esperanza lloraba abiertamente. Felipe tenía los puños cerrados, temblando de rabia impotente. Carmen seguía rezando, con las lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por años de trabajo bajo el sol. La camioneta arrancó, llevándose a Lucía hacia un centro de detención, hacia un futuro incierto, hacia la pesadilla de ser separada no solo de los hijos que tenía en México, sino también del bebé que llevaba en el vientre. Mientras la camioneta se alejaba por el camino de tierra que separaba los campos de la carretera principal, levantó una nube de polvo rojizo que se elevó hacia el cielo como una señal de humo. Como un grito silencioso de injusticia. Pero lo que ni Lucía ni los agentes de ICE sabían era que su historia estaba a punto de tomar un giro que nadie podía haber previsto. Porque Lucía Morales tenía un secreto que había guardado durante 5 años, un secreto que consideraba simplemente un acto de humanidad básica, pero que estaba a punto de cambiar el curso de su deportación de maneras que ni ella misma podía imaginar. En el centro de detención de Bakersfield, Lucía fue procesada como cualquier otro indocumentado arrestado en una redada de ICE. Le tomaron fotografías,
huellas dactilares, le hicieron preguntas sobre su identidad, su país de origen, su estado migratorio. ¿Tiene alguna condición médica que debamos conocer?, preguntó la oficial de procesamiento, una mujer latina de unos 40 años que había visto pasar por esa oficina a miles de personas como Lucía. Estoy embarazada de 7 meses, respondió Lucía, con las manos protegiendo instintivamente su vientre. ¿Ha recibido atención prenatal? Sí, en la clínica comunitaria de Fresno. La oficial anotó la información en un formulario que se sumaría a los miles de casos que procesaba ICE cada mes. Para el sistema, Lucía era solo otro número, otra estadística, otro problema administrativo que resolver con la eficiencia burocrática más rápida posible. Lucía fue asignada a una celda con otras 8 mujeres, la mayoría trabajadoras como ella que habían sido arrestadas en redadas similares. Había una cocinera de un restaurante mexicano en Los Ángeles, una empleada doméstica de una mansión en Beverly Hills, una trabajadora de una fábrica textil en el centro de California. Todas tenían historias similares, familias divididas, años de trabajo honesto, sueños de reunificación que se habían desvanecido en una mañana de camionetas negras y esposas brillantes. ¿De dónde eres, mija?, le preguntó Rosa, una mujer de 45 años de Oaxaca, que llevaba 2 días en el centro de detención. De Michoacán, respondió Lucía. Pero llevo 3 años trabajando en los campos de Fresno. Familia, mi esposo y 2 hijos en México, y este bebé, dijo Lucía, tocándose el vientre. Las mujeres asintieron con una comprensión silenciosa. Todas conocían esa herida particular, ser madre separada de sus hijos por la necesidad económica, trabajar en un país extranjero para mantener a una familia que estaba a miles de millas de distancia. Esa primera noche en el centro de detención, Lucía no pudo dormir. Se acostó en el catre de metal, con una manta delgada que olía a desinfectante, y puso las manos sobre su vientre de 7 meses. Mi bebé, le susurró, mami está en problemas, pero te prometo que vamos a salir de aquí, te prometo que vas a conocer a tu papá, a tus hermanos, te prometo que vas a tener una vida mejor. El bebé se movió en respuesta, como si hubiera entendido las palabras de su madre. Lucía sonrió por primera vez desde el arresto, sintiendo la vida que llevaba adentro como una promesa de esperanza en medio de la desesperación. Lo que Lucía no sabía era que, a cientos de millas de distancia en Sacramento, un hombre estaba viendo las noticias de la tarde cuando una historia particular captó su atención. El reportero de Univisión estaba cubriendo la redada en Sunset Valley Farms. Una mujer embarazada de 7 meses fue arrestada hoy en una plantación de fresas en Fresno. Los trabajadores describieron a Lucía Morales como una empleada ejemplar que trabajaba incansablemente para reunir dinero y traer a su familia de México. La cámara mostró imágenes del campo donde había ocurrido el arresto, entrevistas con trabajadores indignados y una fotografía de Lucía que alguien había tomado con un teléfono celular momentos antes de que la metieran en la camioneta de ICE. El hombre viendo las noticias se incorporó lentamente en su silla. Su rostro, conocido por millones de californianos, mostró una expresión de reconocimiento gradual, como si estuviera recordando algo que había ocurrido hace mucho tiempo. Tomó el control remoto y rebobinó la historia. Volvió a ver la fotografía de Lucía. Estudió sus rasgos, su expresión, algo en sus ojos que le resultaba familiar. Luego se levantó y caminó hacia su oficina privada, donde abrió un archivo que había mantenido durante 5 años. Un archivo marcado como personal confidencial que contenía documentos y fotografías de un evento que había cambiado su vida. Dentro del archivo estaba una fotografía tomada por un fotógrafo oficial durante una visita que había hecho a una comunidad latina en Fresno en 2000. En la fotografía aparecía él, más joven, hablando con residentes de un barrio hispano como parte de una campaña de acercamiento comunitario. Pero lo que le llamó la atención no fue su propia imagen. Fue el rostro de una joven que aparecía en el fondo de la fotografía, entre la multitud que había venido a escucharlo hablar. Una joven de aproximadamente 27 años, con una sonrisa tímida y ojos bondadosos, tomó una lupa y estudió cuidadosamente la fotografía. No había duda, era la misma mujer que acababa de ver en las noticias. Era Lucía Morales. Pero no la recordaba por la fotografía,
La recordaba por algo mucho más importante: le había salvado la vida. El gobernador de California se recostó en su silla y cerró los ojos, permitiendo que la memoria regresara con toda claridad. 5 de septiembre de 2018, 3:47 de la tarde. El gobernador de California había terminado su discurso en el Centro Comunitario de Fresno sobre programas de apoyo para trabajadores agrícolas cuando decidió caminar unas cuadras para conocer más de cerca el barrio donde vivían las familias que habían venido a escucharlo. Era una tarde calurosa, típica del Valle Central en septiembre, y el gobernador había insistido en caminar sin el convoy completo de seguridad, acompañado solo por 2 agentes del servicio secreto y su asistente principal. Quiero conocer la comunidad real, había dicho, no la versión sanitizada que me muestran en las visitas oficiales. Mientras caminaba por las calles del barrio latino, saludando a vecinos, tomándose fotografías con familias, escuchando historias sobre las dificultades de los trabajadores inmigrantes, el gobernador había sentido una conexión genuina con esa comunidad que trabajaba incansablemente para mantener funcionando la agricultura californiana. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Un conductor distraído, enviando mensajes de texto mientras manejaba una camioneta pickup, perdió el control del vehículo en la intersección de Ventura y Hammond Street. La camioneta se subió a la banqueta a 45 millas por hora, dirigiéndose directamente hacia donde estaba parado el gobernador, rodeado de una pequeña multitud de residentes locales. Los agentes del servicio secreto reaccionaron profesionalmente, pero estaban posicionados del lado equivocado para interceptar el vehículo fuera de control. El gobernador se quedó congelado por una fracción de segundo, procesando lo que estaba viendo: una camioneta de 2 toneladas acelerando directamente hacia él. Fue entonces cuando Lucía Morales, que había estado parada a unos metros de distancia con su bebé Sofía en brazos entonces de 2 años, reaccionó con una velocidad que desafió toda lógica. Sin pensar en su propia seguridad, sin calcular los riesgos, sin consideraciones políticas sobre quién era el hombre en peligro, Lucía se lanzó hacia adelante y empujó al gobernador con toda su fuerza, sacándolo de la trayectoria de la camioneta descontrolada. El gobernador cayó al suelo, rodando varios metros, con raspones en las manos y el orgullo herido, pero vivo. La camioneta pasó exactamente por el lugar donde había estado parado 2 segundos antes, estrellándose contra un poste de luz. Cuando el gobernador se levantó, todavía aturdido por lo que había ocurrido, vio a Lucía ayudando a levantar a una anciana que había sido derribada durante el caos. Lucía tenía una herida sangrante en el brazo donde había golpeado contra el pavimento, pero su primera preocupación no era por ella misma. ¿Está bien, señor?, le preguntó a él en inglés con acento mexicano, acercándose para ayudarlo a sacudirse la tierra de la ropa. Estoy bien, gracias a usted, respondió el gobernador, todavía procesando lo que había ocurrido. Me salvó la vida. Lucía había sonreído con esa sonrisa tímida que él recordaba perfectamente 5 años después. Cualquier persona habría hecho lo mismo, señor. Es lo que hacemos los seres humanos, cuidarnos unos a otros. Los siguientes minutos habían sido un torbellino de ambulancias, reporteros llegando a cubrir el accidente, agentes del servicio secreto reorganizando la seguridad. En medio del caos, el gobernador había querido hablar más con Lucía, conocer su historia, agradecerle apropiadamente por haberle salvado la vida. Pero cuando finalmente tuvo un momento para buscarla, Lucía había desaparecido. Se había esfumado entre la multitud, llevándose consigo a su bebé, como si salvar la vida del gobernador de California fuera simplemente parte de su rutina diaria. Los agentes del servicio secreto habían tomado su nombre y dirección para el reporte oficial, pero cuando intentaron contactarla días después para el seguimiento de seguridad requerido, descubrieron que la dirección que había dado correspondía a una casa donde ya no vivía. Lucía Morales se había convertido en un fantasma, en una historia que el gobernador contaba ocasionalmente en reuniones privadas como ejemplo de la bondad inherente de la comunidad inmigrante, pero sin poder agradecer personalmente a la mujer que le había salvado la vida. Hasta ahora, el gobernador de California se levantó de su escritorio y marcó el número directo de su jefe de gabinete. Margaret, dijo cuando ella contestó, necesito que canceles todas mis citas de mañana.
Y necesito que me consigas el contacto directo del director regional de ICE en California. ¿Puedo preguntar por qué, gobernador? Hay una mujer embarazada en un centro de detención de ICE en Bakersfield. Se llama Lucía Morales. Me salvó la vida hace 5 años, y ahora es mi turno de salvar la suya. Margaret había trabajado para el gobernador durante 8 años. Conocía el tono de voz que usaba cuando había tomado una decisión irrevocable. Lo que usted diga, gobernador, ¿algo más? Sí, llama a mi equipo de comunicaciones. Vamos a necesitar una conferencia de prensa. Y Margaret, esto es personal. A las 6:30 de la mañana del día siguiente, el gobernador de California estaba en su automóvil oficial, acompañado por su detalle de seguridad, dirigiéndose hacia Bakersfield. No había avisado a los medios, no había coordinado con ICE, no había seguido ningún protocolo oficial. Simplemente había decidido que era hora de pagar una deuda de 5 años. En el centro de detención, Lucía había pasado una noche terrible. Las contracciones habían empezado alrededor de las 2 de la mañana, no contracciones de parto, sino las contracciones de estrés que las mujeres embarazadas experimentan cuando sus cuerpos están bajo presión extrema. La enfermera de turno, una mujer filipina de 50 años llamada Elena, había revisado a Lucía y le había asegurado que el bebé estaba bien, pero había insistido en que necesitaba reducir el estrés lo más posible. Mija, le había dicho Elena en español, tu bebé puede sentir todo lo que tú sientes. Necesitas mantener la calma por él. ¿Cómo puedo mantener la calma?, había respondido Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me van a deportar, mi bebé va a nacer en México, sin su papá, sin sus hermanos. Todo mi trabajo de 3 años se perdió. Elena había visto a cientos de mujeres embarazadas pasar por el centro de detención. Había consolado a madres que parían a sus hijos en celdas de inmigración. Había asistido en partos de emergencia rodeados de guardias armados. Conocía el dolor particular de las mujeres que enfrentaban la deportación durante el embarazo. Escúchame, Lucía, le había dicho, sentándose en el borde del catre. Yo también soy inmigrante. Llegué de Filipinas hace 20 años, sé lo que se siente estar sola en un país extranjero, tener miedo, no saber qué va a pasar con tu futuro. ¿Usted cómo lo hizo? Con fe, mija, con la creencia de que las cosas buenas les pasan a las personas buenas, y tú eres una persona buena. Lo veo en tus ojos, lo escucho en tu voz cuando hablas de tus hijos. Elena había pasado una hora extra con Lucía, masajeando sus hombros tensos, hablándole al bebé en su vientre, enseñándole ejercicios de respiración para manejar el estrés. A las 8 de la mañana, Elena había terminado su turno, pero antes de irse, le había dejado a Lucía su número personal de teléfono. Si algo pasa con tu bebé, si sientes algo extraño, llámame inmediatamente, no me importa qué hora sea. Lucía había guardado el papelito como si fuera oro. Era el primer acto de bondad genuina que había experimentado desde su arresto. A las 9:15 de la mañana, el silencio habitual del centro de detención fue interrumpido por un alboroto inusual. Había voces hablando en inglés rápido, sonidos de puertas abriéndose y cerrándose, pasos apurados en los corredores. ¿Qué estará pasando?, preguntó Rosa, la mujer oaxaqueña que compartía la celda con Lucía. No sé, respondió Lucía, pero suena importante. 15 minutos después, la puerta de la celda se abrió. Un guardia de inmigración, acompañado por el director del centro de detención, y una mujer en traje de negocios que obviamente era alguien importante, se acercó directamente a Lucía. «¿Lucía Morales?», preguntó el director. «Sí, soy yo, venga con nosotros, por favor». Lucía se levantó lentamente, con la ayuda de Rosa, y siguió al grupo fuera de la celda. Sus compañeras de detención la miraron con una mezcla de curiosidad y preocupación. En los centros de detención, ser sacada de la celda por oficiales importantes generalmente significaba deportación inmediata. ¿Me van a deportar ahora?, preguntó Lucía mientras caminaban por el corredor. No, respondió la mujer en traje de negocios, tiene una visita muy especial. Lucía fue llevada a una sala de reuniones que normalmente se usaba para conferencias con abogados. Era un cuarto pequeño con una mesa de metal,
4 sillas y una ventana que daba al estacionamiento del centro de detención. Espere aquí, por favor, le dijeron, y la dejaron sola. Lucía se sentó en una de las sillas, con las manos protegiendo instintivamente su vientre de 7 meses. A través de la ventana, pudo ver una caravana de vehículos negros llegando al estacionamiento. Vehículos oficiales con placas gubernamentales que no tenían nada que ver con ICE. La puerta de la sala se abrió, y Lucía levantó la vista esperando ver a un abogado o tal vez a un oficial de inmigración. En lugar de eso, vio entrar al hombre más poderoso de California. El gobernador de California entró a la sala con la presencia que había desarrollado durante décadas de servicio público, pero también con algo más personal, la expresión de alguien que había venido a pagar una deuda de honor. Lucía lo reconoció inmediatamente. Había visto su rostro en las noticias, en los periódicos, en los carteles de campaña. Pero también lo reconoció por algo más profundo, lo recordaba del día que le había salvado la vida 5 años atrás. Señorita Morales, dijo el gobernador, acercándose con respeto genuino. Me recuerda. Lucía se levantó lentamente, con la dignidad que había mantenido a pesar de las esposas, del centro de detención, de la humillación de ser tratada como una criminal. Usted es el gobernador de California, respondió en inglés con acento mexicano, la misma voz tímida pero clara que él recordaba. Sí, pero más importante, soy el hombre al que usted le salvó la vida el 5 de septiembre de 2018, en la esquina de Ventura y Hammond en Fresno. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, no lágrimas de tristeza, sino de una comprensión súbita de que el mundo a veces funciona de maneras misteriosas, de que los actos de bondad que hacemos sin esperar recompensa a veces regresan a nosotros cuando más los necesitamos. Señor gobernador, murmuró, yo solo hice lo que cualquier persona habría hecho. No, Lucía, dijo el gobernador, usando su nombre de pila con el respeto que se le debe a alguien que te salvó la vida. No cualquier persona habría hecho lo que usted hizo. Usted arriesgó su propia vida, la vida de su bebé que llevaba en brazos, para salvar a un extraño. El gobernador se acercó más, y Lucía pudo ver en sus ojos la sinceridad de alguien que había estado cargando una deuda emocional durante 5 años. Durante 5 años he estado buscándola, continuó. Quería agradecerle personalmente. Quería conocer su historia, ayudarla si necesitaba algo. Pero usted desapareció, señor, dijo Lucía tocándose el vientre, yo no sabía quién era usted ese día. Solo vi a una persona en peligro y reaccioné, es lo que mi madre me enseñó, siempre ayudar cuando puedas. Y ahora usted es la que necesita ayuda. Lucía asintió, incapaz de hablar porque las lágrimas habían comenzado a fluir libremente. El gobernador se sentó frente a ella, reduciendo la distancia física y psicológica entre el hombre más poderoso de California y una trabajadora agrícola embarazada enfrentando la deportación. Cuénteme su historia, Lucía, toda su historia. Y por primera vez desde su arresto, Lucía sintió que alguien realmente quería escucharla. No como un caso de inmigración, no como una estadística, no como un problema que resolver, sino como un ser humano con una historia que importaba. Le contó al gobernador sobre Miguel, su esposo que había sido deportado 2 años antes de que ella viniera a Estados Unidos. Le contó sobre Sofía y Mateo, sus hijos que habían crecido sin ella durante 3 años. Le contó sobre el trabajo en los campos, las jornadas de 12 horas bajo el sol, el dinero que había ahorrado dólar por dólar para reunir a su familia. Le contó sobre el embarazo, sobre la esperanza de que este bebé naciera estadounidense y tuviera oportunidades que ella nunca había tenido. Le contó sobre Brad Williams, el hombre que había traicionado su confianza y la había denunciado a ICE. He trabajado honestamente durante 3 años, dijo Lucía, con la voz quebrada pero firme. He pagado impuestos, he contribuido a la economía, he recogido la comida que alimenta a las familias californianas. Todo lo que quería era reunir suficiente dinero para traer a mi familia de manera legal. El gobernador escuchó cada palabra sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, permitiendo que Lucía sintiera que su historia estaba siendo realmente escuchada por primera vez en años. Cuando ella terminó, el gobernador guardó silencio por un momento largo,
procesando no solo la historia que había escuchado, sino las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Lucía, dijo finalmente, usted me salvó la vida hace 5 años, ahora es mi turno de salvar la suya. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, entraron 3 personas, su jefe de gabinete, un abogado de inmigración, y el director regional de ICE para California. Caballeros, dijo el gobernador con la autoridad de su cargo, quiero que liberen a la señorita Morales inmediatamente. El director de ICE, un hombre de 50 años, que había visto muchas intervenciones políticas durante su carrera, se aclaró la garganta. Gobernador, con todo respeto, esta mujer tiene una orden de deportación válida. No tenemos autoridad para liberarla simplemente porque usted lo solicite. El gobernador miró directamente al director de ICE con una intensidad que había intimidado a legisladores, jueces y presidentes corporativos. ¿Sabe usted quién es esta mujer?, preguntó. Es una inmigrante indocumentada que fue arrestada por trabajar sin autorización. Esta mujer, dijo el gobernador elevando la voz, me salvó la vida hace 5 años. Arriesgó su propia seguridad y la de su bebé para proteger a un extraño de un accidente de tráfico. Y ahora ustedes la tratan como una criminal por el delito de trabajar para mantener a su familia. El director de ICE se sintió visiblemente incómodo, pero mantuvo su posición. Gobernador, entiendo las circunstancias, pero la ley es la ley. La ley. El gobernador se acercó más al director. ¿Qué dice la ley sobre separar a madres embarazadas de sus familias? ¿Qué dice la ley sobre deportar a trabajadores que han contribuido a nuestra economía durante años? ¿Qué dice la ley sobre la gratitud y la justicia básica? El abogado de inmigración se adelantó. Gobernador, hay precedentes para casos especiales. Podemos solicitar una revisión urgente basada en circunstancias humanitarias excepcionales. Háganlo, ordenó el gobernador. Ahora, el director de ICE miró a su alrededor, calculando las implicaciones políticas de desafiar directamente al gobernador de California en un caso que obviamente tenía dimensiones personales. Necesitaríamos documentación de las circunstancias que usted describe, dijo finalmente. El gobernador sacó su teléfono celular y marcó un número. Robert, dijo cuando contestaron, soy yo, necesito que me envíes inmediatamente toda la documentación del incidente de seguridad del 5 de septiembre de 2018 en Fresno. Fotografías, reportes, testimonios de testigos, todo, colgó y miró al director de ICE. Tendrá toda la documentación que necesite en 30 minutos. Mientras tanto quiero que liberen a la señorita Morales bajo mi custodia personal. Gobernador, eso no es procedimiento estándar, nada sobre este caso es estándar, respondió el gobernador. Esta mujer es una heroína que está siendo tratada como una criminal. Eso termina ahora. Lucía había estado escuchando la conversación en silencio, como si estuviera viendo una película surreal donde el hombre más poderoso de California peleaba por su libertad. Era difícil procesar que esto estuviera realmente sucediendo. El gobernador se volteó hacia ella. Lucía, voy a hacer que la liberen hoy, pero necesito que me prometa algo. Lo que usted diga, señor gobernador. Prometa que va a luchar por la residencia legal. Prometa que va a buscar la ayuda de abogados especializados. Prometa que no va a rendirse en su sueño de reunir a su familia. Lucía se puso de pie, con la dignidad de una mujer que había trabajado honestamente durante años y que finalmente veía una luz de esperanza. Se lo prometo, señor gobernador, y le prometo algo más, que mi hijo va a crecer sabiendo que hay personas buenas en este mundo. Personas que entienden que todos merecemos una oportunidad de estar con nuestras familias. 1 hora después, Lucía Morales caminó fuera del centro de detención de ICE, como una mujer libre. No era una libertad completa, todavía tenía que presentarse regularmente mientras procesaban su caso, pero era libertad de estar con su bebé, de dar a luz en un hospital en lugar de una celda, de tener esperanza otra vez. El gobernador la acompañó hasta afuera, donde había una multitud de reporteros esperando. No había sido posible mantener secreta la visita gubernamental a un centro de detención de ICE. Señores de la prensa, dijo el gobernador, con Lucía parada a su lado,
quiero presentarles a Lucía Morales, una mujer que me salvó la vida hace 5 años y que representa lo mejor de la comunidad inmigrante de California. Las cámaras comenzaron a grabar, los reporteros comenzaron a hacer preguntas y la historia de Lucía se convirtió en noticia nacional en tiempo real. Esta mujer, continuó el gobernador, ha trabajado honestamente durante 3 años en nuestros campos agrícolas. Ha pagado impuestos, ha contribuido a nuestra economía, ha demostrado exactamente el tipo de carácter y ética de trabajo que queremos en California. Y sin embargo, fue tratada como una criminal por el simple acto de trabajar para mantener a su familia. Un reportero levantó la mano. Gobernador, ¿cómo justifica la intervención personal en un caso de inmigración? El gobernador miró directamente a la cámara. No lo justifico como gobernador, respondió. Lo justifico como ser humano. Cuando alguien salva tu vida, tienes una deuda que va más allá de la política, más allá de los procedimientos burocráticos. Lucía Morales me salvó la vida sin conocerme, sin saber quién era yo, simplemente porque vio a otro ser humano en peligro. Eso es exactamente el tipo de persona que queremos en California. Otra reportera hizo una pregunta directamente a Lucía. Señorita Morales, ¿qué siente en este momento? Lucía miró a las cámaras con la misma timidez que había mostrado 5 años atrás, pero también con una nueva confianza nacida de saber que su historia importaba. Siento gratitud, respondió en inglés con acento mexicano, gratitud hacia el gobernador por recordar que los inmigrantes somos personas, no solo números. Siento esperanza de que pueda reunir a mi familia y de que mi bebé pueda nacer en un país que nos dé oportunidades. Y siento que Estados Unidos es un país donde las cosas buenas pueden pasar cuando las personas buenas se apoyan unas a otras. Las palabras de Lucía fueron transmitidas en vivo por todas las cadenas de televisión de California. Su historia se volvió viral en redes sociales. Su imagen, una mujer embarazada de 7 meses parada junto al gobernador, con dignidad a pesar de haber pasado la noche en un centro de detención, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia migratoria. Pero para Lucía, lo más importante no eran las cámaras ni la atención mediática. Era el hecho de que, por primera vez en 3 años, sintió que podría ver a Sofía y Mateo otra vez. Esa noche, en la casa donde se quedaba con las otras trabajadoras agrícolas, Lucía recibió una llamada de México. Lucía, la voz de Miguel sonaba lejana pero clara a través de la conexión internacional. Miguel, mi amor, ¿viste las noticias? Todo México vio las noticias, Lucía. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre supe que eras especial, pero ahora todo el mundo lo sabe. Lucía comenzó a llorar de felicidad. Miguel, creo que vamos a poder estar juntos otra vez. El gobernador va a ayudarnos con los papeles, va a ayudarnos a traerte a ti y a los niños. ¿De verdad? Después de todos estos años, de verdad, mi amor, todo va a cambiar. Al día siguiente, Lucía regresó a trabajar en Sunset Valley Farms. Pero ahora era diferente. Los trabajadores la recibieron como una heroína, la mujer que había logrado algo que ninguno de ellos había creído posible, hacer que el sistema la tratara con justicia. Felipe, el trabajador guatemalteco, la abrazó cuando la vio llegar. Lucía, eres una leyenda, eres la prueba de que los milagros pueden pasar. Esperanza, su compañera oaxaqueña, lloraba de alegría. Mija, tu historia nos da esperanza a todos, nos recuerda que no estamos solos. Incluso John Peterson, el supervisor anglo, se acercó a ella con una expresión de respeto genuino. Lucía, le dijo, quiero pedirle disculpas por todas las veces que no la valoramos como se merecía. A partir de hoy, las cosas van a ser diferentes en esta plantación. Pero la persona que más impactó a Lucía fue Brad Williams. El hombre que la había traicionado se acercó a ella durante el descanso del mediodía, con los ojos rojos y la expresión de alguien que había estado perdiendo el sueño. Lucía, le dijo, con voz temblorosa, sé que no merezco tu perdón. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero necesito que sepas que me arrepiento cada segundo de cada día. Lucía lo miró con la sabiduría de alguien que había experimentado la traición pero también la redención. Brad, le dijo, todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después de cometerlos.
Espero que aprendas de esto y que nunca vuelvas a lastimar a otra familia como lastimaste a la mía. Rata sintió, incapaz de hablar, y se alejó. Algunos de los trabajadores pensaron que Lucía había sido demasiado generosa, pero ella entendía algo que ellos no. El perdón libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. 2 meses después, Lucía dio a luz a un niño sano en el Hospital General de Fresno. Lo nombró Gabriel, que significa mensajero de Dios, porque sintió que su nacimiento había llegado como un mensaje de esperanza después de los días más oscuros de su vida. El gobernador de California y su esposa enviaron flores al hospital, junto con una carta que Lucía atesoraría para siempre. Querida Lucía, felicidades por el nacimiento de Gabriel. Su hijo nace en un estado que reconoce y valora las contribuciones de familias trabajadoras como la suya. Esperamos que California sea el hogar donde Gabriel crezca rodeado del amor de toda su familia reunida. 4 meses después del nacimiento de Gabriel, Lucía recibió la llamada que había estado esperando durante 4 años. Señorita Morales, dijo el abogado de inmigración que el gobernador había conseguido para representarla, tengo noticias extraordinarias. Su petición de reunificación familiar ha sido aprobada. Su esposo e hijos pueden venir a Estados Unidos legalmente. Lucía se sentó lentamente, con Gabriel en brazos, procesando las palabras que había soñado escuchar durante años. ¿Cuándo?, preguntó con voz temblorosa. Miguel puede estar aquí en 6 semanas. Sofía y Mateo pueden llegar con él. Lucía lloró como no había llorado desde el día de su arresto, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. El día que Miguel, Sofía y Mateo llegaron al aeropuerto de Fresno, Lucía estaba esperando con Gabriel en brazos y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuando vio a Miguel salir de la zona de llegadas internacionales, con Sofía de la mano y Mateo corriendo adelante, Lucía supo que todas las jornadas de 12 horas bajo el sol, toda la separación, todo el dolor, habían valido la pena para llegar a ese momento. Mami, mami, gritaron Sofía y Mateo, corriendo hacia ella. Lucía se arrodilló, todavía cargando a Gabriel, y abrazó a sus hijos mayores con una intensidad que trataba de compensar por 4 años de abrazos perdidos. Miguel se acercó más lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mirando a la mujer que había sacrificado todo para reunir a su familia y al bebé que estaba conociendo por primera vez. Lucía murmuró, lo lograste, contra todas las probabilidades lo lograste. Lo logramos, respondió ella, besándolo con un amor que había crecido más fuerte durante la separación. Y mira mi amor, este es Gabriel, tu hijo. Miguel tomó a Gabriel en sus brazos por primera vez, y el bebé se calmó inmediatamente, como si reconociera instintivamente la voz de su padre. Esa noche, en la nueva casa que habían podido rentar con la ayuda de la organización comunitaria que ahora apoyaba a Lucía, la familia Morales se sentó junta a cenar por primera vez en 4 años. Sofía, ahora de 10 años, le contó a Lucía sobre la escuela en México, sobre los amigos que había dejado, sobre lo emocionada que estaba de comenzar una nueva escuela en California. Mateo, de 8 años, no se separaba de Lucía, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer otra vez. Mami, le preguntó mientras cenaban, ¿ya nunca más te vas a ir? Nunca más, mi amor, le respondió Lucía, con la certeza de alguien que había peleado la batalla más difícil de su vida y había ganado. Ahora tenemos papeles legales, ahora podemos estar juntos para siempre. Gabriel dormía en sus brazos, ajeno al milagro de estar rodeado por una familia completa, pero beneficiándose de la paz que llegó a la casa cuando finalmente todos estuvieron bajo el mismo techo. 6 meses después, Lucía fue invitada como invitada especial a la ceremonia anual del Día del Trabajador Agrícola en Sacramento. El gobernador de California la presentó como ejemplo de lo mejor de la comunidad inmigrante de California. Lucía Morales, dijo el gobernador ante una audiencia de miles de personas, representa las virtudes que queremos ver en nuestro estado: trabajo duro, sacrificio personal, lealtad familiar, y la bondad humana básica que la llevó a salvar la vida de un extraño sin esperar nada a cambio. Cuando Lucía subió al pódium para hablar, llevaba en brazos a Gabriel, de 8 meses, y a su lado estaban Miguel, Sofía y Mateo. Hace 2 años, comenzó Lucía, yo era una mujer sola y embarazada,
trabajando en los campos y soñando con reunir a mi familia. Hoy estoy aquí con mi esposo, mis 3 hijos, y papeles legales que nos permiten construir nuestro futuro en California. La multitud aplaudió, pero Lucía levantó la mano para continuar. Pero quiero que sepan que mi historia no es solo mía. Es la historia de miles de familias trabajadoras que siguen luchando por oportunidades, que siguen siendo separadas por un sistema que no siempre reconoce su humanidad. Mi mensaje es simple: tratemos a los trabajadores inmigrantes no como estadísticas o problemas que resolver, sino como seres humanos con familias, con sueños, con contribuciones valiosas que hacer. Y mi mensaje para otras madres como yo, que están trabajando en campos y fábricas y restaurantes mientras extrañan a sus hijos, es este: no se rindan. Los milagros pueden pasar, las familias pueden reunirse, la justicia puede llegar, aunque tome tiempo. Cuando Lucía terminó su discurso, la audiencia se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos. Pero para ella lo más hermoso no eran los aplausos, era ver a Sofía y Mateo aplaudiendo por su mamá, orgullosos de la mujer que había sacrificado todo por darles una oportunidad de estar juntos. Esa noche, en su casa en Fresno, Lucía puso a Gabriel a dormir en su cuna mientras Miguel ayudaba a Sofía y Mateo con su tarea de inglés. Se paró en el pasillo de su casa, escuchando los sonidos de su familia, conversaciones en español, risas de niños, el ruido de platos siendo lavados en la cocina, y sintió una gratitud tan profunda que casi la abrumaba. Había comenzado como una mujer sola y embarazada, arrestada en un campo de fresas por el simple acto de trabajar para mantener a su familia. Había terminado como símbolo nacional de resistencia, reunificación familiar, y la posibilidad de que el sistema pueda funcionar cuando las personas buenas se unen para exigir justicia. Pero más importante que cualquier reconocimiento público, más importante que cualquier historia en los medios, era el hecho simple y extraordinario de que cuando sus hijos se despertaran al día siguiente, ella estaría ahí, para prepararles el desayuno, para ayudarlos con la tarea, para abrazarlos antes de dormir, para ser la madre que había soñado ser durante 4 años de separación. Había trabajado en los campos bajo el sol abrasador de California, para plantar semillas de esperanza. Ahora finalmente, estaba cosechando los frutos de su sacrificio: una familia reunida, una vida legal, y un futuro lleno de posibilidades para sus hijos en el país que había aprendido a amar a pesar de todos sus desafíos. La historia de Lucía Morales nos recuerda que detrás de cada trabajador inmigrante hay una familia, un sueño, un sacrificio que merece ser reconocido y valorado. Su legado continúa inspirando políticas más justas, su ejemplo motiva a otras madres que luchan por reunificar a sus familias, y su testimonio demuestra que los actos de bondad siempre regresan cuando más los necesitamos. ¿Conoces historias similares en tu comunidad? ¿Qué otras familias trabajadoras merecen que sus sacrificios sean reconocidos? Suscríbete para seguir escuchando testimonios que honran a las madres valientes, a los trabajadores que alimentan a nuestras familias, y a las comunidades que demuestran que la justicia es posible cuando nos unimos para defender lo correcto. No te pierdas las próximas historias de esperanza y resistencia que nos recuerdan que el sueño americano sigue vivo en los corazones de quienes más han luchado por alcanzarlo.